Bueno, buenas tardes. Yo soy Cáceres Juan José, médico residente de la terapia del Hospital Domingo Funes. Hoy vamos a hacer una nueva jornada de interresidentes del hospital. El tema que nos toca hoy me toca dar a mí, es insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver un poquito lo que va a ser los contenidos de esta clase para ordenarnos, ¿sí? Vamos a ver primero una definición de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. Después vamos a ver un poquito el cuadro clínico con lo que son los signos y los síntomas también, ¿sí? Luego vamos a ver las distintas clasificaciones que se pueden dar, que se utilizan habitualmente. Luego vamos a ver lo que se llaman fenotipos, ¿sí? O formas de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda. Después vamos a hablar un poquito de lo que son las etiologías, ¿sí? Después, los métodos complementarios. Vamos a hablar un poquito de lo que es la congestión, ¿sí? Que es uno de los principales signos de esto y muy importante, ya le voy a explicar después por qué. Luego un poquito de lo que es el tratamiento general y por último el manejo terapéutico, ¿sí? Que es distinto dependiendo siempre de la forma de presentación y de los fenotipos, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar primero con lo que es la definición, ¿sí? La insuficiencia cardíaca se define como un síndrome clínico que está caracterizado por síntomas y signos típicos que son causados por una anomalía cardíaca que puede ser estructural o funcional y que produce una reducción de lo que es el gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas que se manifiesta con congestión sistémica o pulmonar, ¿sí? Habitualmente requiere un tratamiento urgente, ¿sí? Es decir, una urgencia, y bueno, es aguda cuando es una aparición de nuevo de estos síntomas y signos, o cuando se produce un cambio, ¿sí? Que puede ser gradual o abrupto en ya pacientes que presentaban síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que se reagudizan, ¿sí? Bueno, el cuadro clínico, ¿sí? Vamos a tener lo que son todos estos síntomas y signos típicos que yo les nombraba recién de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tenemos todos los que son los síntomas típicos. Hablamos de disnea, ¿sí? Hablamos de ortopnea, de disnea paroxísticas nocturnas, ¿sí? De una tolerancia reducida al ejercicio, fatigas y cansancios, e inflamación de lo que son los miembros inferiores, principalmente a la altura de los tobillos, ¿sí? Otros síntomas menos típicos que nos va a referir el paciente pueden ser tos nocturna, sibilancia, ¿sí? Aumento de peso. En caso de insuficiencia cardíaca avanzada puede haber una pérdida de peso por un estado caquético. La sensación de hinchazón, ¿sí? Puede haber desorientación, confusión, palpitaciones, inclusive síncope en algunos casos. Y después los signos, lo que nosotros vamos a valorar en el paciente, ¿sí? Los más específicos, bueno, vamos a tener una presión venosa central elevada, una presión venosa yugular elevada. Vamos a ver reflujo hepatoyugular, ¿sí? Se puede escuchar a la auscultación cardíaca un tercer ruido, ¿sí? El choque de la punta o el impulso apical se encuentra desplazado lateralmente, habitualmente las cardiomegalias. Se pueden escuchar también algún soplo cardíaco en caso de haber alguna anomalía estructural valvular, ¿sí? Y otros signos menos específicos, como pueden ser edemas periféricos, ¿sí? Crepitantes pulmonares, un derrame pleural, la taquicardia, el pulso irregular en caso de algunas arritmias, ¿sí? La taquipnea, la hepatomegalia, la ascitis y, bueno, la pérdida de tejido que lleva a la pérdida de peso, que es el estado caquético, ¿sí? Después también vamos a tener, estos son todos los que son síntomas y signos típicos de lo que es la congestión, ¿sí? Y después vamos a tener otros signos de hipoperfusión, en algunos, son pocos los casos, pero se pueden llegar a presentar. Estos signos van a ser extremidades frías y sudorosas, oliguria, ¿sí? Confusión mental,
mareos y una presión de pulso estrecha. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las clasificaciones. Hay muchas clasificaciones, ¿sí? Hay algunas que ya no se usan, otras que se siguen usando. Yo puse algunas de las más importantes, las que se siguen utilizando y las que nos van a ayudar a nosotros a manejar los pacientes, a ver cómo podemos manejar los pacientes y a cómo lo vamos a afrontar, ¿sí? Una de las primeras clasificaciones importantes es según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vamos a tener tres clasificaciones, tres grados, ¿sí? Vamos a tener una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada, ¿sí? En donde el paciente va a tener los síntomas y los signos de una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual o superior al 50%, va a presentar, bueno, todo lo que es el laboratorio típico de la congestión, que es la elevación de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Y puede haber una evidencia de una alteración estructural como una hipertrofia ventricular izquierdo o una aurícula izquierda dilatada, ¿sí? O puede encontrarse con una disfunción diastólica. Después vamos a tener lo que es la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, vamos a hablar primero, ¿sí? Que es, también presenta los síntomas y los signos de la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección inferior al 40%, ¿sí? Y en el 2016 se agregó una nueva clasificación que es la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección media, ¿sí? Que habla de aquellos pacientes que tienen síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca que presenta una fracción de eyección que va del 40 al 49%, ¿sí? Y que también tienen que presentar marcadores de congestión, el péptido natriurético es elevado, ¿sí? Alguna alteración estructural en el corazón y que también puede presentar una difusión diastólica. Esta es una de las primeras clasificaciones, ¿sí? Después, según la forma de presentación, puede ser una insuficiencia cardíaca de novo, es decir, en algún paciente que no tenía un diagnóstico de insuficiencia cardíaca o no tenía alguna anomalía estructural del corazón, ¿sí? O puede ser una agudización, una reagudización de una falla cardíaca crónica, ¿sí? Lo más habitual es una reagudización de la falla cardíaca crónica. Después lo podemos clasificar según la tensión arterial del paciente, ¿sí? En una insuficiencia cardíaca hipertensiva con una presión arterial sistólica superior a 140 milímetros de mercurio, normotensiva con una sistólica entre 90 y 140 milímetros de mercurio, o hipotensiva con una presión sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Según la perfusión, esto también habla de una clasificación antigua que ya mucho no se utiliza según las nuevas guías, que es la clasificación de Stevenson, que lo clasificaba en un Stevenson A, B, C y L, dependiendo de si es frío, caliente, húmedo, seco, ¿sí? Tenía esa clasificación que ya no se utiliza porque presenta más confusión, se prefiere hablar de cuatro fenotipos que ya los voy a nombrar, ¿sí? Pero bueno, yo puse esta clasificación para que se entienda porque después se los puede clasificar o dentro de los otros fenotipos se los clasifican como fríos o calientes o húmedo y caliente, ¿sí? Habla de lo que es perfusión, cuando el paciente presenta hipoperfusión va a tener, se va a encontrar frío, ¿sí? Va a haber extremidades frías principalmente, y sin hipoperfusión caliente. Después, en cuanto a la congestión, ¿sí? Se habla de que es una insuficiencia cardíaca con congestión, se habla de húmedo, y sin congestión se habla de secos, ¿sí? Bueno, y acá está lo más importante y es lo que más se utiliza según las nuevas guías, ¿sí? La guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Yo traté de utilizar la guía 2021 que salió este año, ¿sí? En agosto. Habla de cuatro formas de presentación clínica, ¿sí? Tenemos primero lo que es una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, ¿sí? Es el primer fenotipo. El segundo fenotipo es un edema agudo de pulmón. El tercer tipo, una falla aislada del ventrículo derecho.
Y por último, el más grave, que es el shock cardiogénico. Vamos a hablar un poquito de estos 4 fenotipos y las principales características. Bueno, la insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, habla de un paciente que ya tenía un diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica y que sufre una descompensación. Habitualmente puede ser por abandono del tratamiento o puede ser por alguna otra etiología. ¿Sí? Acá los principales mecanismos que van a comprometer la función cardíaca, sí, va a ser una disfunción ventricular izquierda, o también una alteración de lo que es el sodio con una retención de líquidos, ¿sí? Que va a aumentar la volemia, ¿sí? Y este corazón que no tiene la capacidad de bombear adecuadamente empieza a fallar, ¿sí? Principalmente los síntomas van a ser por acumulación hídrica y congestión, ¿sí? Tienen habitualmente una instauración gradual, no es algo abrupto, ¿sí? Va gradual, es decir, en días que va avanzando los síntomas, la disnea, después empiezan con ortopnea y después pueden llegar inclusive hasta tener el edema agudo de pulmón, ¿sí? Estos pacientes habitualmente se presentan como húmedos y calientes en la mayoría de las ocasiones, pero muy pocas veces también puede presentarse como húmedo frío. Es decir, que el paciente va a estar eh, congestivo, ¿sí? Y con una buena perfusión habitualmente, ¿sí? Y el manejo principalmente de estos pacientes se va a realizar con diuréticos y lo que se llama terapia de soporte. El segundo fenotipo, que es el segundo también en orden de frecuencia, que es el edema agudo de pulmón. Los mecanismos de producción del edema agudo de pulmón es por un aumento abrupto en lo que es la poscarga del ventrículo izquierdo, habitualmente por hipertensiones, ¿sí? O que también puede ser por valvulopatía. ¿Sí? Los principales síntomas se van a venir de una redistribución de los fluidos que principalmente van hacia el pulmón y producen lo que es una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Se trata, esto es una instauración, como lo dice la palabra agudo, ¿sí? Es de instauración rápida, en horas, y el paciente se presenta generalmente como húmedo y caliente, ¿sí? Y acá es muy importante también el tratamiento con los diuréticos y lo que son vasodilatadores en caso de que presenten hipertensión, ¿sí? Porque vamos a reducir, nosotros aplicando vasodilatadores periféricos, vamos a reducir lo que es la tensión arterial y reducimos el aumento, la poscarga del ventrículo izquierdo y aliviamos un poco lo que es la congestión pulmonar. El tercer fenotipo que nos habla de las nuevas guías es la falla aislada del ventrículo derecho. Esta es el mecanismo principal de la falla aislada del ventrículo derecho, se da por una disfunción del ventrículo derecho, vale la redundancia, que puede ser por una alteración en el lecho capilar pulmonar, principalmente, ¿sí? Cuando se presenta hipertensión pulmonar, en un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? En el síndrome de distrés respiratorio agudo, que nosotros además le aumentamos las presiones con lo que es el respirador y la PIP, ¿sí? Y también cabe destacar el síndrome coronario agudo que tenga compromiso del ventrículo derecho, ¿sí? Los principales síntomas van a ser un aumento de la presión venosa central y una hipoperfusión sistémica. Puede ser de instauración gradual o rápida, ¿sí? Dependiendo siempre de la etiología, y habitualmente el paciente se presenta como frío y húmedo, ¿sí? Hay una hipoperfusión periférica y se presenta congestión, como siempre. En este caso, el tratamiento generalmente se da con diuréticos, con inotrópicos y con soporte. Y por último, y el más grave de los 4 fenotipos, tenemos lo que es el shock cardiogénico, ¿sí? En este del mecanismo se habla de una disfunción cardíaca severa, ¿sí? Los síntomas van a ser una hipoperfusión sistémica con disminución de la presión arterial, shock, ¿sí?
Y habitualmente es instauración rápida, más que gradual, es más de instauración rápida. Acá principalmente el tratamiento van a ser inotrópicos y vasopresores, ¿sí? Se trata de evitar también lo que son diuréticos en estos casos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar, antes de hablar un poquito de las etiologías, bueno, esta clasificación, estas últimas 4 fenotipos, nos va a dar el pie de cómo comenzar los tratamientos y cómo evaluar a los pacientes distintamente, ¿sí? Ya después cuando les hable del manejo, ahí los dividí también en los 4 fenotipos y cómo se maneja cada fenotipo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de las etiologías, ¿sí? Para hablar de las etiologías, también la nueva guía nos propone lo que es una mnemotecnia, que es CHAMPIT, ¿sí? Antes, hasta el 2016, estaba agregado CHAMP, en el 2021 se agregaron los últimos dos, que es I y la T, ¿sí? En cuanto a la C del CHAMPIT, hablamos de lo que es síndromes coronarios agudos, ¿sí? Cualquier infarto que comprometa la función del corazón, ¿sí? Con una hipocinesia o algo va a provocar un compromiso de la función cardíaca y puede provocar todo lo que es los síntomas de congestión y todos los síntomas devenidos de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La H, hablamos de lo que es hipertensión o emergencias hipertensivas, ¿sí? Aumentamos la poscarga del ventrículo izquierdo y ya lo que hablamos recién, ¿sí? Después tenemos la A de arritmias, principalmente la más frecuente, la fibrilación auricular, ¿sí? Pero todas las otras arritmias también pueden provocar insuficiencia cardíaca. La M tenemos causas mecánicas, principalmente valvulopatías, alteraciones estructurales, rupturas de válvulas, de pilares, ¿sí? La P, tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y los últimos dos que se agregaron, hablamos de infecciones que pueden descompensar una insuficiencia cardíaca o del taponamiento cardíaco. Bueno, en cuanto a los métodos complementarios, a todo paciente siempre le vamos a pedir lo que es un laboratorio de rutina, ¿sí? Citológico, función renal, eh, glucemia, ¿sí? Eh, Después vamos a pedirle a todos los pacientes también los péptidos natriuréticos. Nosotros en el hospital que usamos el ProBNP principalmente, ¿sí? Eh, que habla el ProBNP, nos habla de afectación de la función cardíaca, ¿sí? Se aumenta cuando hay una distensibilidad de las paredes cardíacas principalmente. Y un ionograma también, ¿sí? Estas tres cosas sí o sí se tienen que pedir. El ionograma lo tenemos que pedir, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener el manejo de estos pacientes con un manejo intensivo de diuréticos, ¿sí? Y los diuréticos tienen como principales efectos adversos alteraciones del ionograma y hiperpotasemias, ¿sí? Potasemias que pueden provocar un cuadro grave y arritmias fatales, ¿sí? Después, dependiendo y evaluando cada caso, podemos pedir algunas mediciones específicas, ¿sí? Si nosotros tenemos alguna sospecha por la clínica o por antecedentes o por el electrocardiograma de que puede haber algo isquémico, ¿sí? Podemos pedir troponinas. En el caso de presentarse con insuficiencia respiratoria aguda severa, en un edema agudo de pulmón, para requerir RM, podemos pedir gasometría arterial, se puede pedir hepatograma también para ver si la congestión influye en la función hepática, ¿sí? En caso de sospechar algún tromboembolismo, podemos pedir dímero D también. Y bueno, la TSH, que también hay cuadros de hipertiroidismo que pueden provocar insuficiencia cardíaca que no tiene un origen cardíaco per se, digamos. Después del laboratorio, sí o sí, eh, estos métodos de imágenes los tenemos que hacer, ¿sí? El ecocardiograma para evaluar la función cardíaca, ver si no hay hipocinesias, valorar la fracción de eyección,
valorar si no hay cardiomegalia, si no hay hipertrofia, ¿sí? Bueno, el electrocardiograma, obviamente, para ver si estamos en ritmo sinusal, si no hay algún bloqueo de rama que nos hable de alguna etiología isquémica o que haya una elevación de CT, ¿sí? La radiografía de tórax, en donde podemos observar en caso de que haya un edema agudo de pulmón o en la mayoría de las veces alguna cardiomegalia, signos de redistribución vascular pulmonar, ¿sí? En caso de también sospechar alguna etiología infecciosa y ver alguna neumonía, ¿sí? Después, la ecografía pulmonar también es muy importante para valorar todo lo que es la congestión, ¿sí? Con las líneas B, y una ecografía de la vena cava inferior que también nos va a hablar de lo que es las presiones venosas y valorar la volemia del paciente, ¿sí? Bueno, acá hay un par de imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos lo que es un edema agudo de pulmón típico, ¿sí? En donde se ven todos los exudados, eh, bien alveolares, intersticio alveolares, de distribución total. Y en la imagen de la derecha tenemos una cardiomegalia, ¿sí? El famoso corazón generoso. Bueno, acá tenemos una una ecografía pulmonar, ¿sí? Donde nosotros vamos a observar las líneas B. Acá tenemos lo que es no sé si no tengo marcador, no se puede poner marcador. Tenemos esta pequeña primer línea blanca, que es la línea pleural, ¿sí? Que es bien hipericogénica, ¿sí? Es la línea pleural. Acá tenemos lo que es la sombra costal, y esto es lo que es parénquima pulmonar, ¿sí? Estas líneas que se ven que son paralelas a la pleura son lo que se denominan líneas A, ¿sí? Son reflejos normales del parénquima pulmonar. Ahora, estas líneas que se ven acá, que son horizontales, que son perpendiculares a la pleura, son como una cometa, ¿sí? Que van para abajo. Acá se pueden observar en la otra imagen un poquito más, menos reducida, y acá un poquito más, son lo que son las líneas B de Kerley. ¿Qué reflejan estas líneas? Reflejan simplemente congestión y edema intersticio alveolar en el pulmón, ¿sí? Nos habla de que hay mucho líquido en el pulmón. Son importantes para valorar todo lo que es la congestión en edema agudo pulmón, ¿sí? Y hacer inclusive el seguimiento y antes del alta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la congestión, ¿sí? La congestión es el principal signo, son los principales signos que se presentan en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por eso es tan importante evaluar. Nosotros vamos a tener formas de evaluar la congestión, ¿sí? Formas clínicas y con algunos métodos complementarios, ¿sí? Dentro de las formas clínicas, todas tienen distintas sensibilidades y especificidades. Nosotros podemos tener lo que es la presión venosa central, ¿sí? Superior a 8, va a tener una especificidad de 78%. El reflujo hepatoyugular tiene poca sensibilidad, un 50% de sensibilidad, pero un 75% de especificidad, ¿sí? El edema bilateral de los pies, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 94%, pero tiene muy baja especificidad, ¿sí? Acá vemos que, por ejemplo, los rales crepitantes típicos del edema agudo de pulmón tienen baja sensibilidad, pero alta especificidad, ¿sí? Después podemos tener R3 en el latio cardíaco, que tiene una sensibilidad del 73%, ¿sí? La disnea. Después, en lo que es la valoración ecocardiográfica, por eso es tan importante, aparte es un método muy, muy barato, bueno, bonito y barato diría nuestra coordinadora, y lo podés hacer al pie del paciente tranquilamente, ¿sí? Nosotros podemos evaluar lo que es la vena cava inferior, ¿sí? Si hablamos que tiene un colapso inferior al 50%, tiene una sensibilidad en especificidad muy baja. Pero si hablamos que el diámetro inspiratorio es inferior a 1,2 centímetros o 12 milímetros, sí tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 91%.
¿sí? Y después, bueno, otra cosa importante que tiene mucha sensibilidad es las líneas B que le explicaba de la ecografía pulmonar también, ¿sí? Tienen casi un 86% de sensibilidad, pero bueno, baja especificidad, un 40%. Acá vamos a valorar lo que es la volemia del paciente, ¿sí? Nosotros vamos a tener un paciente el objetivo siempre va a ser tener un paciente euvolémico, ¿sí? Y cuanto más descompensada esté la insuficiencia cardíaca o más grave sea, vamos a tener más congestión, ¿sí? Hay varias formas de valorar también la volemia, ¿sí? Como por ejemplo la ortopnea, donde no tiene ortopnea, donde hay una ortopnea moderada, o donde hay una ortopnea severa, nos habla de mucha congestión. La hipotomegalia, ¿sí? Si tenemos un ligero aumento del, del tamaño hepático, nos habla de una congestión moderada, ya con un moderado aumento o un masivo hepatomegalia, digamos, tenemos una congestión severa. Los edemas, ¿sí? Donde no hay edema, tenemos euvolemia. Un edema de una cruz tenemos una congestión moderada, y dos cruces 3 y 4, ¿sí? Después tenemos la caminata de los 6 minutos, ¿sí? Si en los 6 minutos el paciente puede hacer más de 400 metros, nos habla de que está euvolémico. Si hace entre 300 y 400, también, pero ya entre 200 y 300 nos habla de una congestión moderada, de 100 a 200 un poquito más severa, y severa total sería menor a 100 metros en los 6 minutos, ¿sí? Después el péptido natriurético, ¿sí? El ProNP menor a 400 nos habla de que estamos casi euvolémicos, entre 400 y 500 que estamos con una congestión moderada, entre 1500 y 3000 ya entre moderada y severa, y más de 3000 de una congestión severa, ¿sí? En la radiografía de tórax, bueno, si nosotros no vemos si es normal, digamos, nos habla de euvolemia. Si hay una cardiomegalia, habla de que el paciente tiene una congestión leve, ¿sí? Si encontramos signos de congestión venosa pulmonar moderada o una efusión pleural pequeña, y bueno, si encontramos edema intersticial o alveolar, ya nos habla de una congestión bastante severa, ¿sí? Después, en las imágenes de la vena cava, si nosotros tenemos un diámetro máximo de mayor a 2,2 centímetros y un colapso de menor al 50% en inspiración, nos habla de que no estaríamos euvolémicos, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una de las dos, es decir, un diámetro máximo superior a 2, a 2,2 centímetros, o un colapso inferior al 50% expiratorio, nos habla de que tenemos una congestión entre leve y moderada. Y si ya tenemos los dos, ¿sí? Un diámetro de más de 2,2 centímetros y un colapso inferior al 50, una congestión bastante severa. Y después, por último, con la ecografía pulmonar, ¿sí? Si nosotros tenemos menos de 15 líneas B contabilizadas en 28 sitios, nos habla de que estamos euvolémicos, ¿sí? Si tenemos entre 15 y 30, estamos entre leve y moderado, y si tenemos más de 30 líneas B en los 28 sitios, nos habla de una congestión severa. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nos llegue el paciente con una sospecha de insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Bueno, llega el paciente en la guardia, nosotros por la historia y por los signos y los síntomas sospechamos que está con una insuficiencia cardíaca aguda. Lo primero que vamos a hacer es pedirle un electrocardiograma, hacerle una oximetría de pulso, hacerle el laboratorio inicial, una radiografía de tórax, ¿sí? Y bueno, acá está nombrado hacer el ecocardiograma y el eco pulmonar, pero bueno, no sería inicialmente, ¿sí? Y pedir específicamente también lo que es el péptido natriurético, ¿sí? La nueva guía nos habla de un punto de corte nuevo, ¿sí? En el 2021,
habla de 300 para el ProBNP, que es el que más usamos en el hospital. 300 para arriba nos habla de que el paciente tiene signos de congestión. Si el paciente tiene todos los signos y el ProBNP, hablamos de que es una falla cardíaca confirmada, ¿sí? Y ahí nomás iniciamos con el ecocardiograma y todo el resto eh, de los métodos complementarios. Bueno, en lo que es el tratamiento en general, vamos a hablar primero del tratamiento en general, los medicamentos que se usan y los soportes, y después vamos a hablar del tratamiento específico de cada uno de los 4 fenotipos, ¿sí? Bueno, oxigenoterapia, principalmente lo que más se utiliza y lo que se tiene que intentar utilizar en primera instancia siempre la ventilación mecánica no invasiva. Si puede ser, si no funciona en un ciclo de ventilación mecánica no invasiva, se pasa directamente a ventilación mecánica invasiva, en caso de que siempre el paciente se encuentre en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Después, bueno, los diuréticos, un pilar fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Tenemos los diuréticos del ASA, la furosemida, después tenemos la hidroclorotiazida y los inhibidores de los receptores mineralocorticoides como la espironolactona, ¿sí? Después tenemos los vasodilatadores, como la nitroglicerina o el dinitrato disorbido, mononitrato disorbide, ¿sí? Vasopresores, en caso de requerimiento, el más utilizado es la noradrenalina. Dentro de los inotrópicos tenemos la dopamina y la dobutamina. Principalmente se usa más que nada dobutamina, la dopamina no tanto por el riesgo de arritmias, ¿sí? Y el más recomendado por las guías en realidad es el levosimendan, que no lo tenemos en nuestro medio, es un medicamento bastante caro, ¿sí? Después tenemos para el alivio de opiáceos como morfina, ¿sí? En caso de requerimiento, siempre hay que hacer una profilaxis de tromboembolia, ¿m? Porque son pacientes muy propensos a realizar tromboembolismos, tienen una función cardíaca no conservada, comprometida, y siempre pueden provocar alguna trombos, ¿sí? La digoxina, que se puede utilizar en los pacientes que tienen eh, fibrilaciones auriculares con con una frecuencia ventricular rápida, es decir, alta respuesta ventricular. Se puede utilizar la digoxina para estabilizar la frecuencia, ¿sí? Analgesias y sedantes, terapia sustitutiva renal en caso de requerirlos, y los dispositivos de asistencia mecánicas ventriculares, como los balones de contrapulsación aórtica, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo terapéutico de cada uno de los distintos fenotipos, ¿sí? Primer fenotipo que tenemos es la insuficiencia cardíaca crónica descompensada, por así decirlo, ¿sí? Nosotros nos llega un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, lo primero que tenemos que valorar es, como ya dije, la congestión, ¿sí? Y después valorar lo que es la perfusión, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el paciente se encuentra en el grado de congestión que tiene, ¿sí? Y vamos a ver si hay compromiso de la perfusión. Si el paciente no tiene compromiso de la perfusión periférica, iniciamos directamente diuréticos, ¿sí? Lo que se usa habitualmente es la furosemida, entre 20 y 40 miligramos. En bolos se usa, ¿sí? Inicialmente 40 miligramos se suele usar, 2 ampollitas. Eh, y en caso de que el paciente sí presente hipoperfusión, se empiezan los diuréticos también, y se tienen que considerar inotrópicos, ¿sí? Como la dobutamina. Sí, nosotros después de aplicar los diuréticos volvemos a reevaluar el grado de congestión, ¿sí? Si la congestión mejoró, nosotros vamos ya a pasar a lo que es la terapia médica óptima, ¿sí? A empezar a reducir los medicamentos por vía endovenosa para intentar pasarlos a medicamentos vía oral para poder darle el alta domiciliaria al paciente, ¿sí? En caso de que la congestión no mejore, lo que se puede hacer es incrementar la dosis al doble, ¿sí?
de la furosemida, o se pueden combinar con otros diuréticos, ¿sí? Como la hidroclorotiazida o la espironolactona. En caso de que continúe con congestión, ¿sí? O que ya empiece con un fallo renal agudo, lo que hay que plantearse es terapia sustitutiva renal o ya considerar lo que son cuidados paliativos, ¿sí? En cuanto a lo que es la parte de hipoperfusión, ¿sí? Si nosotros el paciente tenía hipoperfusión, le colocamos diuréticos e inotrópicos. Volvemos a valorar lo que es la congestión y la hipoperfusión. Si mejoraron tanto congestión como hipoperfusión, pasamos a lo que es terapia médica óptima, ¿sí? Si continúa con hipoperfusión o congestión, vamos a considerar también colocarle vasopresores. Entonces vamos a quedar con diuréticos, inotrópicos y vasopresores. Si continúa con daño, con hipoperfusión o empieza a haber daño multisistémico o daño de órganos, ¿sí? Vamos a considerar medidas mecánicas y soporte mecánico o terapia de reemplazo, terapia sustitutiva renal o en caso de que no funcione, cuidados paliativos, ¿sí? Bueno, en cuanto al manejo terapéutico de lo que es el edema agudo de pulmón, bueno, nosotros vamos a llega el paciente con una sospecha de edema agudo de pulmón, lo primero que se le tiene que colocar al paciente, sí, como viene con una insuficiencia respiratoria, sí, puede ser variable, es oxígeno, ¿sí? Se le coloca oxígeno. En caso de que colocándole oxígeno nosotros, el paciente continúa con desaturación o continúa usando músculos accesorios con una mala mecánica, podemos probar ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Colocarle BNI. Si con un ciclo de BNI no responde o no mejora el paciente, ya se tiene que considerar la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Bueno, después de colocarle el oxígeno, hacer la oxigenoterapia, lo que tenemos que valorar nosotros en el paciente es si se encuentra hipertenso o no, ¿sí? Si el paciente se encuentra con una tensión arterial sistólica por arriba, superior a 110 milímetros de mercurio, nosotros vamos a considerar colocarle vaso, vasodilatadores y los diuréticos, ¿sí? Los diuréticos siempre van y se va a considerar poner vasodilatadores como NTG, ¿sí? Nitroprusiato o dinitrato de isorbide, mononitrato de isorbide, ¿sí? En caso de que el paciente no presente hipertensión, vamos a valorar si tiene signos o no de hipoperfusión. Si el paciente tiene signos de hipoperfusión, nosotros vamos a colocarle los diuréticos y le vamos a colocar inotrópicos o vasopresores, ¿sí? En caso de que no presente signos de hipoperfusión, solamente se le colocan diuréticos, ¿sí? Luego se vuelve a reevaluar el paciente, ¿sí? Siempre se trata de reevaluar a las 2 horas y volvemos a valorar la congestión. Si el paciente mejoró lo que es el tema de la congestión, se trata de optimizar la terapia médica, ¿sí? En caso de que no haya mejoría de la congestión, se considera terapia sustitutiva renal, medidas mecánicas, ¿sí? O cuidados paliativos. Bueno, en el tercer fenotipo, en la falla aislada del ventrículo derecho, ¿sí? El manejo inicial, bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es observar si hay alguna patología específica que esté provocando la falla del ventrículo izquierdo, ¿sí? Como puede ser un síndrome coronario que compromete el ventrículo derecho, ¿sí? Un tromboembolismo pulmonar. En caso de tenerlo, lo que vamos a hacer es hacerle el tratamiento específico, ¿sí? En caso de no tenerlo, lo que vamos a realizar va a ser una optimización de lo que son del estado hídrico del paciente, ¿sí? Si el paciente tiene una marcada congestión, nosotros vamos a arrancar con diuréticos, ¿sí?
Si el paciente no tiene congestión, nosotros podemos considerar administrar fluidos, pero siempre administrar muy pocos fluidos en estos casos, no superar entre los 100 y 300 centímetros, ¿sí? Y vamos a valorar lo que es la perfusión, la hipoperfusión periférica, ¿sí? Y la hipotensión. Si el paciente no presenta hipoperfusión periférica o hipotensión, vamos a evaluar signos y síntomas de la, de la congestión, ¿sí? En caso de presentar hipoperfusión o hipotensión, se consideran tanto vasopresores como inotrópicos, ¿sí? En caso de que no haya mejoría de los signos de la congestión sistémica, vamos a tratar de evaluar, utilizar terapias mecánicas, ¿sí? Terapia de reemplazo renal para poder quitar este líquido, ¿sí? O considerar los cuidados paliativos, ¿sí? Y el shock cardiogénico, el cuarto fenotipo, o el shock cardiogénico, que es el más grave, ¿sí? Bueno, primero que tenemos que evaluar es que no haya un compromiso mecánico, ¿sí? Del, de la función cardíaca, ¿sí? Un taponamiento, algún desprendimiento de los, de los pilares de las valvas, mitral, que esté provocando el cuadro de insuficiencia. Si en caso de encontrar alguna de estas complicaciones, tratar inmediatamente estas complicaciones, y en caso de no encontrar estas causas, directamente pasamos a la valoración, ¿sí? Siempre vamos a considerar inotrópicos y vasopresores, ¿sí? Vamos a colocar tanto noradrenalina como dobutamina, ¿sí? Si con esto no mejora, se puede considerar en corto tiempo alguna dispositivo de asistencia mecánica, ¿sí? Y siempre considerar oxígeno y soporte ventilatorio. Habitualmente los pacientes requieren soporte con respirador, ¿sí? Luego volvemos a evaluar los signos de hipoperfusión y si hay alguna disfunción de algún otro órgano. Si no presenta disfunción de algún otro órgano y no tiene signos de hipoperfusión, vamos a, vamos a tratar de winearlo, ¿sí? Es decir, destetarlo de los inotrópicos y los vasopresores o también de la asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Y continuar siempre con el tratamiento etiológico de lo que haya descompensado el paciente, ¿sí? Que puede ser tratamiento quirúrgico o etiológico. Y en caso de que con vasopresores inotrópicos continúe con hipoperfusión o con disfunción multiorgánica, se consideran terapia sustitutiva renal o medidas soporte mecánico. En caso de que no funcione con ninguna, cuidados paliativos, ¿sí? Bueno, el principal objetivo que vamos a tener nosotros antes de darle el alta al paciente va a ser lograr que el paciente esté euvolémico, porque aquel paciente que continúa con signos de congestión se demostró que tiene una tasa de rehospitalización muy alta, y con cada hospitalización que tiene el paciente aumenta el riesgo de mortalidad, ¿sí? Luego de que nosotros consideremos que el paciente está euvolémico y ya con todo un tratamiento por vía oral, por así decirle, vamos a dar lo que es el tratamiento ambulatorio, ¿sí? Que está basado en cuatro esquemas, ¿sí? Beta bloqueantes, antihipertensivos que pueden ser IECA, pueden ser ARA o pueden ser uno nuevo que es el sacubitrilo azatán, que es un medicamento nuevo que también ha demostrado reducir mucho lo que es la
la rehospitalización de los pacientes, hasta un 25%, si no recuerdo mal. ¿Sí? Después también tenemos los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, y por último unos nuevos medicamentos que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, que pueden ser la epaglifosina, que han demostrado también reducir lo que es la tasa de rehospitalizaciones en los pacientes en varios estudios, y se está sumando como cuarto pilar de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, algo importante para destacar también, que surgió en esta nueva guía del 2021, ¿sí? Es lo que es la ferritina y el perfil férrico del paciente. En los pacientes que tienen el fenotipo con una fracción de eyección disminuida, ¿sí? Es decir, por debajo del 50% de la fracción de eyección de ventrículos del ventrículo izquierdo, antes del alta nosotros lo que tenemos que hacer es una determinación de la ferritina y la saturación de transferrina. Hay un trabajo que es el AHF, que demostró estadísticamente significativo que los pacientes que presentaban una ferropenia, es decir, una ferritina inferior a 100, o que presentan una ferritina entre 100 y 300, pero con una saturación de transferrina inferior al 20%, esos pacientes hay que darles hierro carboximaltosa endovenoso antes de que se les dé el alta hospitalaria, ¿sí? Ha demostrado que se redujo significativamente el riesgo de una nueva hospitalización, ¿sí? Y con ello, obviamente, el riesgo de la mortalidad y todo lo que viene en ello. Y bueno, eso es todo, digamos, una pequeña clase humilde, ¿sí?